¿Confirman, por favor? Bien, doctor. Gracias, Cacharín. Bien, el día de hoy vamos a terminar lo que es la parte ya del temario que tenemos programado en lo que es la parte de dermatología. Con esto ya vamos a tener la totalidad de lo que es la parte del temario para el cuarto parcial y también ya habremos concluido lo que es la parte teórica, quedándonos pendiente lo que es la parte de la actividad práctica, la nota práctica. Bueno, avanzamos ahora y al final comentamos sobre lo que es la parte de la actividad práctica y vamos a colocar los tiempos para que puedan entregar las historias clínicas y también de esa forma pueda mostrarles algunos modelos de historias clínicas para que ustedes puedan aplicarlo a lo que son la parte de sus trabajos y también más adelante puedan defender o exponer lo que es la parte de sus trabajos con lo que son la parte de imágenes para ver el mecanismo, el proceso que han utilizado para lo que es la parte de llegar a un diagnóstico y también ver, digamos, la conducta y el tratamiento que están realizando. Entonces, de esa forma, se va a poder tener en su totalidad lo que es la parte de la nota práctica. Entonces, no va a ser muy complicado, entonces está en sus manos que obtengan la nota que merecen de acuerdo a lo que van a trabajar y van a realizar. Bien, la anterior semana entonces nos hemos quedado con la parte de introducción de lo que es la parte de la piodermitis. Hemos estado viendo de que los agentes que nos han estado causando estos problemas en lo que es la parte de la piel son el estafilococo y el estreptococo. Entonces, estos agentes generalmente no son habituales en lo que es la parte de la piel, tienden a colonizar a través de lo que son las puertas de entrada, lo que son la parte de las lesiones. Al haber estas lesiones empiezan a proliferar y a formar lo que se llaman nidos. Entonces vamos a empezar a ver colonias organizadas de diferentes bacterias, las mismas que van a desencadenar un proceso inflamatorio a nivel de lo que es la parte de la piel, lo que es la parte de la dermis y tejido celular subcutáneo. La anterior semana ya hemos visto lo que es la parte superficial. Ahora vamos a empezar a ver un poco más en profundidad y ver unas patologías que también se dan por lo que son la parte de estafilococos y lo que es la parte de estreptococos. Entonces, en este caso vamos a manejar lo que son la parte de las foliculitis. En este caso vamos a ver un proceso inflamatorio inicial o primario a nivel de lo que son los folículos pilosebáceos. En este caso, el estafilococo aureus dorado va a empezar a proliferar, al igual que lo que es el estreptococo piógeno, van a empezar a proliferar y a empezar a producir una reacción inflamatoria inicialmente y luego, con lo que es el proceso de reacción antígeno-anticuerpo, van a empezar a producir productos de desecho y de esa forma va a empezarse a formar lo que es el pus. Y eso es lo que va a caracterizar a lo que son estas piodermitis. Para que se produzca la foliculitis, el factor de riesgo que vamos a tener va a ser la hiperhidrosis, que ya hemos tocado en temas anteriores, lo que es la parte de este proceso de formación de pequeñas pápulas, levantamientos con contenido líquido a través de lo que es la parte de la piel que sirve de un caldo de cultivo. También lo que son la parte de procesos que van a irritar a nivel de lo que es la parte de los folículos, como es la parte de la depilación y los traumatismos que existan en lo que es la parte de la piel. Lo que va a ocasionar es que aumente la formación de tapones de queratina a través de lo que son la parte de los folículos y queden atrapados lo que son las estructuras conocidas como pelos, y de esa forma va a empezar a aumentar también lo que es la parte de secreción sebácea, entonces se va a empezar a producir un proceso inflamatorio y acumulación de material como hemos estado viendo
En otros casos similares, como son la formación de los quistes pilosebáceos que hemos estado observando con anterioridad en los temas que hemos estado viendo. Pero en este caso, el principal factor para que se produzcan estos efectos, para que se puedan calificar como foliculitis, es la presencia de lo que es la parte del Staphylococcus aureus o Streptococcus piógeno. También lo que es la parte de la ropa apretada va a producir una compresión a nivel de lo que son los folículos, lo cual va a producir una dificultad para lo que es la parte de la liberación de los productos de secreción, y de esa forma va a producir un proceso inflamatorio. También va a estar relacionado con lo que es la parte de la obesidad, por lo que va a ser el aumento de la producción de secreción sebácea, también lo que es la parte de aumento de temperatura corporal, lo cual hace que exista un clima idóneo en lo que es la parte de la superficie de la piel y puedan proliferar las bacterias. Entonces, de esa característica, de esa forma, entonces empieza a avanzar el proceso de las foliculitis. También el uso de lo que es la parte de esteroides tópicos en forma crónica predispone a la formación de la foliculitis al producir una depresión de lo que es el sistema inmune, lo cual favorece a lo que es la proliferación bacteriana. Los cosméticos también tienden a ocupar los espacios de los poros, de los folículos, y producen también una compactación a nivel de estos folículos, entonces lo cual evita que pueda producirse lo que es la parte de la secreción a través de lo que son los conductos o folículos pilosebáceos. De la misma forma, los aceites minerales que se utilizan para la piel producen una capa aislante en la parte de la superficie. De la misma forma, evitan lo que es la parte de liberación de los productos de secreción, y también van a permitir que aumente lo que es la parte de la temperatura, lo cual va a favorecer a las reacciones inflamatorias y de esa forma también lo que es la parte de proliferación bacteriana. Entonces, la forma de clasificar lo que son la parte de las foliculitis pueden ser de tipo infecciosas o no infecciosas. Cuando hablamos de las foliculitis que pertenecen al grupo de infecciosas, podemos clasificarlas o subclasificarlas en superficiales profundas, que estén ubicadas a nivel de lo que son la parte de la barba. También podemos encontrar la formación de forúnculos, también lo que es las clásicas manifestaciones del anthrax, lo que son la parte de los orzuelos. También se pueden formar las pseudofoliculitis de la barba, que van a estar ubicadas periféricamente al folículo pilosebáceo. También puede darse en personas que tienen el sistema inmune deprimido o en áreas de infectología que pueda haber una proliferación de pseudomonas. Entonces va a producir también otro tipo de foliculitis. También podemos encontrar lo que son las foliculitis en forma queloidea a nivel de la nuca, que también tenemos que diferenciar de lo que son la formación de los quistes pilosebáceos, que también tienen una característica de ubicación a nivel de la nuca. También podemos encontrar las foliculitis de tipo no infecciosas, en las cuales hemos estado viendo reacciones inflamatorias a nivel de la piel, producida por lo que son la parte de los medicamentos. En este caso también vamos a ver que en estos casos se produce un rash, se produce lo que es la parte del rascado, lo cual va a formar escoriaciones, va a formar tejido de cicatrización y va a aumentar la capa de queratina en la parte superficial, formando tapones de queratina, lo cual va a producir un aumento de la inflamación y obstrucción de lo que son la parte de los folículos. También podemos encontrar lo que es la parte de la foliculitis de tipo decalvante, o también la participación de lo que son la infiltración por eosinófilos, o también pertenecen a este tipo lo que son la parte de la pseudofoliculitis o la perifoliculitis de la barba, pero que no van a estar directamente relacionados con estafilococos o estreptococos. En este caso va a ser solamente que se va a producir un aumento de lo que es la parte del tapón de queratina, se va a producir una reacción inflamatoria local, lo cual va a estimular a lo que son los linfocitos B y T, y de esa forma se va a producir una reacción antígeno-anticuerpo,
pero que no va a tener directamente una relación con estreptococo o estafilococo, sino directamente con productos degradados o fragmentados de lo que van a ser las proteínas. ¿Cómo vamos a observar lo que son la parte de las foliculitis? Como hemos estado viendo en lo que es la parte de las piodermitis, se van a empezar a formar pápulas eritematosas que son pequeñas, menores a los 5 milímetros, y a medida que va pasando el tiempo, van a empezar a formarse lo que son las pústulas color amarillentas, que van a producir un aumento de tensión en la piel, va a producir dolor por la misma reacción inflamatoria, va a haber el eritema clásico que va a estar alrededor de las lesiones, y vamos a encontrar también lo que es la parte de invaginación del pelo o lo que es la parte de retención del pelo dentro de lo que es la parte del folículo. Y estos se van a encontrar distribuidos a nivel de donde encontremos zonas pilosas. Entonces tiene una distribución general, pero va a haber un predominio donde vamos a encontrar áreas más pobladas con folículos pilosos. Entonces estamos hablando de que en la parte de lo que son la parte del cabello, lo que es la parte de la barba, lo que es la parte de la ingle, regiones axilares, la parte de tórax anterior, entonces van a tener una predisposición mucho mayor de formar foliculitis, pero en todo el cuerpo se pueden producir estos procesos inflamatorios e infecciosos a nivel de lo que son la parte de los folículos. A nivel occipital, una característica es que va a empezar a formar lo que son los queloides. Entonces van a empezar a aumentar de tamaño, van a empezarse a formar verdaderas tumoraciones que van a empezar a producir un aumento también de lo que es la capa de queratina y tejido conjuntivo, lo cual nos va a formar un verdadero queloide. También podemos encontrar lo que es la parte de formación de nódulos eritematosos, que pueden también dar origen a lo que son la parte de abscesos, y una vez que estos van a empezar a drenar su contenido, van a dejar cicatrices. Entonces es un poco más complicado con respecto a lo que hemos estado viendo a un principio de lo que es la parte de la piodermitis o procesos de dermatitis en lo que es la parte de la piel. Ya en estos casos van a tender a producirnos cicatrices, y esto se incrementa cuando existe el problema de rascado, ya que estas producen escorias, o sea, producen las escoriaciones, porque va a haber, digamos, una irritación en lo que es la parte de la piel, va a haber prurito, va a haber una reacción inflamatoria y va a haber dolor. Entonces, todos esos mecanismos van a estimular a las personas a que produzcan un rascado, y de esa forma tiendan a formar lo que son la parte de cicatrices. Entonces, cuando vemos la foliculitis, ya hemos podido observar, algunos de nosotros hemos llegado a presentar en alguna oportunidad este tipo de lesiones. Entonces, incluso en el mismo hecho de afeitarse va a producir de que muchas veces se retenga, como puede ver en la parte central, puntos oscuros donde vamos a encontrar lo que es el mismo pelo. Entonces se va a retener, entonces va a empezar a ver lo que es la proliferación bacteriana, va a acumularse lo que es material sebáceo, va a empezar a proliferar las bacterias y se van a empezar a formar pus. Entonces estas lesiones van a empezar a formar lesiones descamativas, van a haber lesiones de costra, van a haber lesiones de rascado, pero también vamos a encontrar retención de lo que son la parte de las estructuras pilosas. En esta imagen podemos encontrar también en la parte de tórax posterior que están diseminadas lo que son la parte de estos procesos inflamatorios infecciosos de los folículos, pero también vamos a encontrar que pueden darse también casos donde, aparte de lo que es una foliculitis, podamos encontrar un forúnculo donde ya va a estar ulcerado en la parte central, va a tener un aspecto de cráter. Entonces ya vamos a ver complicaciones que van a dejar cicatrices mucho más complejas.
Entonces acá tenemos otro proceso similar de foliculitis que va a empezar a producir lo que es la parte de un eritema perilesional o perifolicular, donde va a haber una reacción inflamatoria, va a haber escozor, va a haber retención de lo que son la parte de los folículos pilosos y va a empezarse a formar pus. Entonces, de esa forma vamos a poder encontrar este tipo de lesiones. Por eso, generalmente, en las personas que se afeitan, vamos a encontrar estas situaciones porque vamos a tener puertas de entrada por las mismas hojas de la navaja al afeitarse. Entonces va a producir una puerta de entrada que van a aprovechar lo que son los estafilococos, estreptococos para que puedan colonizar y de esa forma se va a producir una foliculitis. Entonces estamos viendo acá de la misma forma diseminada lo que es la parte de tórax anterior, en lo que es la parte del tercio superior, en región supra e infraclavicular, que también podemos encontrar que se extiende hacia lo que es la parte de la región deltoidea o lo que es la parte del hombro, o acromioclavicular. Entonces la distribución va a ser amplia. Donde tengamos folículos pilosos vamos a encontrar esta proliferación. Entonces tenemos que tener esa percepción de poder ver esta superficie de la piel, donde vamos a poder ver en la parte central de lo que son la parte de los folículos, esa retención de los pelos, lo cual va a producir un aumento de lo que es la parte de la tensión o volumen, formándose lo que son estas pústulas. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico diferencial? Por esas características, como podemos ver en la parte de la piel, podemos ver que puede sugerirnos o aparentar que fuese un acné. Entonces, el primer diagnóstico diferencial que vamos a tener va a ser con lo que es la parte del acné, pero en este caso no va a ser material sebáceo retenido por el aumento de lo que es la placa queratósica, sino vamos a tener material purulento. Y en este caso va a haber incremento de lo que son la parte de estafilococos o estreptococos. Entonces, también, como hemos visto las anteriores enfermedades que habían como la varicela, antes del sistema de las vacunaciones, era abundante la presencia de lo que son las varicelas. Empezaban a haber primero pápulas, luego se formaban vesículas con contenido líquido. También podemos encontrar como un diagnóstico diferencial lo que son los quistes vellosos eruptivos, pero no se olviden de que los quistes ya empiezan a estructurarse en forma de paredes, como hemos estado viendo anteriormente. Entonces van a formar una estructura donde va a tener una capa externa y una capa interna, lo cual va a producir una masa de tipo esférica que va a contener elementos en su interior. A diferencia de lo que es la parte de la foliculitis, que todo el proceso va a estar dentro de lo que es el espacio del folículo piloso. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Hacemos una buena exploración física, vemos las características de las lesiones en forma macroscópica y podemos hacer también lo que es la parte del cultivo y un antibiograma, y de esa forma tenemos un diagnóstico certero y podemos ver si la sensibilidad a los medicamentos que estamos indicando nos van a dar buenos resultados o tenemos que utilizar otro tipo de esquemas. Entonces, en la forma del tratamiento que se va a hacer en este caso de las foliculitis, siempre utilizando lo que es el material estéril, inicialmente va a ser descompresión de lo que son estos folículos obstruidos, retirar lo que son la parte de estos pelos invaginados para que disminuya el diámetro de la luz del folículo, pueda drenar su material y de esa forma se descomprima, disminuye el proceso inflamatorio y podamos iniciar tratamientos ya sea sistémico o de tipo tópico, en este caso de la foliculitis.
Podemos utilizar lo que es la parte de la eritromicina, al 2 al 4%, pero es importante que cuando hay estos procesos también hagamos el antibiograma para ver la sensibilidad que van a presentar las diferentes cepas que podamos encontrar en los cultivos. Estas se van a aplicar ya sea en forma de crema o gel de entre 1 a 3 veces al día. Es preferible utilizar 3 veces al día para que de esta forma podamos en corto tiempo tener buenos resultados, en especial en lo que es la parte del rostro, para evitar de que se produzcan cicatrices o se produzcan depresiones al momento de la cicatrización. Podemos utilizar lo que es la parte de la eritromicina en primera instancia, un buen medicamento que no ha sido muy explotado para que tenga resistencia. Entonces, podemos utilizar eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas, pero en un lapso mucho más amplio de lo que hemos estado viendo, lo que son las otras piodermitis, hasta 14 días. Y vamos a hacer el control en los niños por kilo peso. Igual, la dicloxacilina podemos utilizar cada 6 horas por un lapso de hasta 14 días. Se puede utilizar también lo que es la parte de la citromicina, pero no se olviden que tenemos que tener todavía un criterio para evitar de que logremos tener resistencia a muchos antibióticos. Entonces, es preferible iniciar el tratamiento con estos medicamentos y ver la sensibilidad que puede haber en lo que es el cultivo y en el antibiograma. De esa forma, nos aseguramos de que tenemos varios antibióticos que puedan permitirnos resolver esta patología. Ahora, mucho más complejo y más profundo son las porunculosis. Entonces, en este caso también se forman o se conocen como lo que son los abscesos propiamente dichos, el forúnculo y el mismo antrax. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso vamos a tener infecciones más profundas, van a empezar a dirigirse, como en el antrax, a lo que es la parte de tejido celular subcutáneo, o sea, son mucho más profundas. En este caso, el agente causal es el estafilococo aureus. Entonces, un traumatismo en la piel va a permitir el ingreso. La formación de cuerpos extraños que producen una lesión en la piel, se forma lo que es la parte de un granuloma que va a empezar a proliferar en su interior con colonias de lo que es la parte de estafilococos, y de esa forma va a empezar a producir la invasión en profundidad de la piel. Entonces, estos van a empezar a avanzar, va a diseminarse lo que es la parte de la infección a nivel de lo que son la parte de los folículos pilosos. Entonces va a ir extendiéndose, lo cual va a permitir que se formen abscesos o lesiones mucho más grandes que las que hemos observado anteriormente. Entonces vamos a encontrar igual en este tipo de lesiones que vamos a encontrar en la piel, dolor, aumento de lo que es la parte de la sensibilidad. En caso de anthrax vamos a tener lo que va a haber aumento de la temperatura, una febrícula y un malestar general. Las lesiones se van a caracterizar por ser eritematosas, van a ser calientes, dolorosas y van a empezar a aumentar lo que es la parte de la sensibilidad. Y se pueden presentar de diferentes formas de manifestaciones. En forma de absceso vamos a encontrar en los sitios donde se ha producido un traumatismo, ahí es donde se va a empezar a formar lo que es la parte de estos abscesos. Cuando hablamos de traumatismos, no se olviden que también, digamos, tiene que haber una pequeña zona de puerta de entrada, lo cual va a permitir que aumente lo que es la parte de proliferación de Staphylococcus aureus. Entonces va a empezar a producir un ingreso de estas bacterias y se van a empezar a ubicar en lo que es la parte de la dermis, en tejido celular subcutáneo, pueden avanzar hasta tejido muscular o llegar a estructuras mucho más profundas.
Estamos hablando ya a nivel osteotendinoso o a nivel de cavidades. Va a iniciar esto en formación de un nódulo eritematoso que va a ser sensible. Luego va a empezar a formar y acumular pus en la parte central. Y entonces de esa forma vamos a poder identificar lo que es la parte de un absceso. Entonces, en el libro también podemos observar que vamos a encontrar en las zonas de traumatismo lo que es la parte de un eritema perilesional. Vamos a encontrar lo que son los sitios donde vamos a encontrar lo que son las puertas de entrada. Y en lo que es la parte central se va a empezar a formar pus, lo cual va a aumentar de volumen lo que es la parte del tamaño de este forúnculo. Y vamos a tener que llegar a drenar quirúrgicamente o haciendo una incisión el material, donde vamos a poder ver el material característico, que es una coloración blanquecina, y esa es la colonización de lo que son los estafilococos áureos, pero eso hablando macroscópicamente. Otra forma de manifestación vamos a encontrar como son las foliculitis de tipo estafilocócica, que ya hemos empezado a hablar anteriormente, lo que son esas reacciones de formación de pequeñas pústulas a nivel de lo que son la parte de los folículos. Vamos a encontrar esas características. También vamos a encontrar el forúnculo que ya vimos en una anterior imagen, que va a tener un aspecto de cráter, va a estar levantado. Primeramente van a formarse lo que son la parte de nodulaciones que van a ser hipersensibles. Eso quiere decir que va a empezar a aumentar de una pequeña lesión que parezca un folículo obstruido, va a empezar a aumentar de tamaño, va a formar un nódulo hipersensible que puede llegar hasta 2 centímetros de diámetro, y posteriormente se va a formar lo que es un absceso y va a tener lo que es la parte de pus a nivel en la parte central. Y una vez que se produzca lo que es la parte de raspado o que reviente, vamos a mencionar un poco grosero con esa palabra, y empiece a drenar lo que es el material de secreción, el pus, vamos a encontrar la formación de un cráter. Periféricamente vamos a encontrar áreas de celulitis, y esto va a estar relacionado, como hemos estado viendo, con zonas pilosas. En cualquier parte del cuerpo podemos encontrar. Otra forma de encontrar o manifestación clínica, vamos a ver, que es el antrax. Muchas veces han exagerado con lo que son la parte de la psicosis, de que había sobres con antrax y todo eso, pero entonces estamos viendo que eran contagios por estafilococo aureus, entonces lesiones con puertas de entrada, y en este caso la diferencia es de que se producen varios o múltiples forúnculos que van a empezar a confluir. Se empiezan a formar lo que son abscesos a nivel dérmico y subcutáneos, estamos hablando de más profundos. Va a empezar a producirse lo que son las pústulas, que van a tender a dirigirse a lo que es la parte de la superficie, y en la parte superior vamos a encontrar de sitios con tapones necróticos, y posteriormente va a haber drenaje o salida de pus. Entonces, esa es la característica del famoso antrax. Entonces, vamos a ver que se van a formar, en este caso, varios forúnculos. Va a haber secreción de pus. Y esto es más fácil de tratar cuando tenemos un amplio espectro de lo que son la parte de los antibióticos. Por eso tenemos que cuidar los antibióticos que tenemos, por eso elegimos un antibiótico bueno, y luego vemos lo que es la parte del antibiograma. Entonces, en esta imagen vamos a ver que se va a formar estos forúnculos, estas nodulaciones, que van a tener un diámetro aproximado de 2 centímetros. Va a haber un tapón de tejido necrótico en la parte superficial, va a empezar a acumularse pus en la parte central, hasta que estos van a empezar, por el aumento de tensión,
a reventar. En cualquier parte del cuerpo podemos encontrar, pero no se olviden que van a estar relacionados con lo que son los folículos. Aquí tenemos otra imagen de la misma forma que va a estar relacionada con áreas pilosas a nivel de lo que es el dorso de la mano. De la misma forma podemos encontrar en lo que es la parte de abdomen, regiones glúteas. Ya vemos lo que es la verdadera formación de los mismos forúnculos, que van a producir lesiones o levantadas. En estos casos generalmente se producen por lo que es la parte de rascado de lo que es la parte de la piel, entonces van a producir puertas de entrada y entonces uñas sucias, transpiración, uno de los factores que como se ha mencionado, lo que es la parte de sobrepeso, entonces predisponen a lo que es la parte de proliferación, en este caso de Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus no es normal encontrarlo en lo que es la parte de la superficie corporal. Entonces, estos vamos a captarlos de ambientes contaminados, sucios, entonces sobre los fomites. Entonces, de esa forma, entonces se van a producir estos procesos de formación de forúnculos. Entonces, vemos igual lo que es la parte de formación de forúnculos. Entonces, aquí se ve una incisión o una punción para lo que es la parte de drenaje y empieza a salir lo que es el pus o el material que vamos a encontrar. Y cuando hemos drenado en alguna oportunidad o van a poder tener la oportunidad de drenar un absceso, en el líquido purulento van a encontrar como si hubiese pequeños fragmentos blanquecinos diseminados en el líquido. Y estos son las colonias de Staphylococcus aureus. Tiene un aspecto como si fuese más o menos como si fuese arenilla o quesillo o queso, o sea, desmenuzado, pequeño. Entonces, eso nos muestra que son colonias. Haciendo lo que son la parte de estudios de microscopía, nos confirman que son colonias de estafilococos. Entonces, de esta forma vamos a encontrar lo que es el anthrax. Entonces va a haber una superficie irregular en lo que es la parte de la piel, van a haber formación de varios forúnculos, van a empezar a drenar pus, entonces, y van a empezar a confluir los mismos. Por eso es que, digamos, llama mucho la atención, pero son las mismas características relacionadas a lo que es la parte del Staphylococcus aureus y que igual con un buen tratamiento con antibióticos sistémicos va a resolverse esta situación. Entonces, cuando veamos lo que son la parte de las furunculosis, vamos a hacer un diagnóstico diferencial con lo que son los quistes epidermoides que hemos estado viendo ya en temas anteriores, pero estos ya forman verdaderas masas encapsuladas que tienen que, mediante lo que es la parte de incisión, drenarse y vamos a tener la misma estructura con todos los materiales que hay en su interior, incluso lo que se va a formar, lo que es el material cornificado. También podemos encontrar como fenómeno de lo que es la parte de la hidradenitis supurativa. Y este tema de la hidradenitis supurativa ya lo hemos tocado en lo que es la parte del acné. Igual van a empezar a formarse lo que son eh, pápulas, pústulas, entonces va a tener esas características, los cuales van a permitir una separación de lo que es la parte de los desmosomas que hemos estado hablando en temas anteriores. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Con lo que es la parte del cuadro clínico, lo que es la parte de la exploración física, podemos utilizar lo que es la parte de la tinción de Gram para poder ver lo que son la presencia de los estafilococos. Podemos utilizar cultivo y aprovechar para un antibiograma. En estos casos vamos a hacer en el tratamiento lo que es la parte de una pequeña incisión para hacer un drenaje, para retirar todo lo que es la parte del pus. Hay un adagio que dice absceso drenado, absceso curado. Entonces, pero tenemos que retirar todo el material. Entonces, una vez que se hace lo que es la parte de la incisión,
Denme un segundo. Si hacemos lo que es la parte de una incisión y sacamos el material, entonces tenemos que desinfectar el interior y asegurarnos de que no quede ningún rastro de colonia. Entonces tenemos que infiltrar, irrigar en forma inicial lo que es con solución fisiológica para sacar por presión lo que hay el material, explorar con lo que son las pinzas anatómicas. Luego se puede utilizar una combinación de agua oxigenada y povidona y infiltrar o pasar un chorro hacia el interior para que fluya el material donde va a estar la presencia de lo que son los estafilococos. Esa es una forma de hacer una curación de un drenaje de absceso. Entonces, que no quede ningún material necrótico en la parte interna. Entonces, de esa forma vamos a hacer una buena limpieza y vamos a reforzar con lo que son la parte del uso de los antibióticos. Entonces, de la misma forma, yo prefiero utilizar lo que es la parte de la eritromicina, lo que es la parte de la nicloxacilina. También se puede ver lo que es la parte de la sensibilidad, lo que son la parte del antibiograma. Pero como ya estamos viendo que es Staphylococcus aureus y va a producir una infección más profunda, también podemos utilizar lo que es la parte de la citromicina, pero 1 gramo, ya no 500 miligramos, 1 gramo, y podemos manejar entre 5 y 7 días. De esa forma podemos hacer lo que es la parte de un buen tratamiento. ¿Se puede utilizar cefalosporina? Se puede, pero no se olviden que es importante ver lo que es la parte de la sensibilidad y es recomendable hacer siempre un antibiograma para ver que no exista lo que es la parte de resistencia a lo que son los diferentes antibióticos que podemos estar usando. Y en lo que es la práctica hospitalaria, cuando les toque estar en lo que es la parte de medicina interna, cuando lleguen a estar rotando en su internado y en la residencia, se van a encontrar con cepas resistentes a muchos antibióticos, porque en los hospitales se tiene las cepas más resistentes. La gente tiene la costumbre de tomar medicamentos por unos cuantos días, no realizar un tratamiento completo y de esa forma se saca resistencia, los microorganismos sacan una resistencia a esos antibióticos y de esa forma se va reduciendo cada vez más lo que es la parte de nuestros antibióticos para tratar estas patologías. Otra patología más que tenemos que pertenece al grupo de lo que es la parte de la piodermitis, está lo que es la parte de la dermatitis exfoliativa estafilocócica, o lo que es la parte conocida también como eritrodermia exfoliativa estafilocócica. O sea, son terminologías que van cambiando de acuerdo a lo que es la parte de las nuevas ediciones y revisiones de los diferentes temas que existen en las diferentes materias médicas. Y en este mismo caso, pues va a estar relacionado con lo que es la parte del Staphylococcus aureus. Se va a producir una alteración con respecto a lo que son las toxinas que va a producir el Staphylococcus aureus en lo que son los huéspedes o las personas que van a tener esas puertas de entrada. Entonces, estas toxinas van a producir una reacción en lo que es la parte de la piel y estas exotoxinas van a atacar lo que es la parte de la desmogleína, en lo que es la parte de los desmosomas, a nivel de lo que es la capa granulosa. Y hemos observado anteriormente que al haber este daño a lo que son la parte de los desmosomas, cuando se alteran lo que son la parte de las desmogleinas, entonces se va a producir una separación de lo que son las capas de la piel, entonces se va a producir un proceso descamativo bastante amplio y llamativo, lo cual, digamos, ya nos va a servir para ver lo que hemos visto con anterioridad, para lo que son los diagnósticos diferenciales. En este caso, van a aparecer en forma inicial lo que son las mismas ampollas con lo que es la parte de líquido claro, los bordes van a estar eritematosos
Entonces, igual, se rompen, de esa forma se descomprime, va a producir lo que es una erosión tipo húmeda y tienen lo que es la parte de predisposición a lo que son la parte de los pliegues del cuerpo. Entonces, inicialmente vamos a encontrar este proceso en la superficie corporal. Posteriormente podemos encontrar ya que se desarrolla una forma generalizada. En este caso vamos a ver lo que es la parte de la exfoliación, producto de lo que es la parte de la toxina que va a atacar a la desmogleina, y se va a formar lo que es la forma de un exantema escarlatiforme. Entonces es igual a lo que hemos visto, a lo que es la parte de la escarlatina, las mismas manifestaciones clínicas, pero va a haber una exfoliación mucho mayor. Esa es la gran diferencia en este caso de lo que es la infección por lo que es la parte de estafilococos. O sea, no estamos hablando de que van a ser factores de tipo genéticos, sino que van a ser productos de toxinas relacionadas directamente con lo que son la parte de los estafilococos. Entonces se va a formar un eritema difuso, irregular, es otra forma de presentación, y va a tener un aspecto como una alfombra, una lija, bastante punteada, fina, en lo que es la parte de la piel, cuando se produzca una dermatitis exfoliativa relacionada con estafilococos. Va a aparecer en forma inicial en lo que es la parte de la cara, cuello, axilas y lo que es la parte inguinal, y luego se va a generalizar pasado lo que son las 24 o 48 horas. De esa forma empieza lo que es la parte de la dermólisis superficial, o sea, el desprendimiento de lo que es la capa de la piel. Va a haber erosiones, igual en la base húmeda, eritematosa, como hemos visto anteriormente, y la piel que va a producir esta dermólisis va a cicatrizar en forma irregular, entonces van a haber cicatrices en estos niveles. Entonces vamos a ver lo que es la parte de la termólisis, lo que es la parte del desprendimiento de la piel con el mecanismo tangencial. Ya hemos tocado lo que es la parte del síndrome de cesárea, entonces es lo mismo. Entonces vamos a ver, a diferencia de lo que son los niños rojos, entonces vamos a ver un proceso descamativo generalizado en lo que son la parte de los pliegues, de lo que es la parte del cuerpo. Entonces eso nos tiene que servir para lo que es la parte del diagnóstico. Pero no se olviden que ya hemos visto otras patologías que nos dan una coloración medio plomiza, y esas son las dermatitis de tipo químicas. Entonces tenemos que tener cuidado para ver lo que es la parte de la exposición y también ver, digamos, que puede afectar esto generalmente en lo que es la parte de los niños y van a darnos estos procesos descamativos. Entonces el diagnóstico diferencial, el síndrome de Kawasaki, reacciones adversas a lo que son la parte de los fármacos que hemos estado viendo con anterioridad, con lo que es la parte de la fiebre escarlatina, por lo que es la parte de la formación de las vesículas con líquido. Entonces, el dato que nos sirve para lo que es la parte del diagnóstico va a ser el mismo cuadro clínico, lo que es la parte de los cultivos, y la misma evolución de cómo se está viendo lo que es en la superficie corporal. Entonces, los estafilococos, como han estado observando en lo que estamos llevando ahora, pueden dar diferentes manifestaciones según el área que van a afectar y dañar, y de esa forma podemos tener muchos diagnósticos relacionados con un solo agente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de tener al momento de recabar datos y hacer una buena anamnesis y poder tomarnos el tiempo necesario para poder valorar las lesiones en lo que es la parte de la piel. Entonces, de la misma forma, tratamiento, igual eritromicina, dicloxacilina, hasta un tope de 14 días, la citromicina de nuevo en lo que es la parte de dosis habituales de 500 miligramos,
en un lapso de 5 a 7 días. Acá utilizamos 500 miligramos y no 1 gramo, como vimos con anterioridad, porque estos van a estar más superficiales. Los otros casos, cuando utilizamos una mayor concentración, es porque ya llega a tejido celular subcutáneo, entonces necesitamos una dosis de impregnación y mantener una dosis media constante. Entonces tenemos que tener mayor cantidad cuando son más profundas lo que son las diferentes manifestaciones o infecciones. Entonces con esto concluiríamos lo que es la parte de la piodermitis. Con eso tendríamos ya el temario casi completo para lo que es la parte del examen. Denme un segundo, por favor. Y este sería nuestro último tema. Ya los otros temas que existen en lo que es la parte del temario ya los hemos estado desarrollando junto con lo que es la parte del acné, hemos estado viendo lo que es la parte de ITS, entonces hemos estado agarrando todo el temario de dermatología, como están pudiendo observar, todas están prácticamente interrelacionadas. Bueno, finalmente el último tema que vamos a tocar en lo que es la parte del temario de dermatología, vamos a ver lo que son las úlceras en miembros inferiores. Entonces, estas úlceras se pueden presentar por diferentes etiologías de base. Entonces, van a formarse lo que son la parte de úlceras de tipo vascular y neurogénicas. Entre las vasculares, ya sean venosas o sean arteriales, vamos a ver sus características. Y las de tipo neurogénicas que van a estar directamente relacionadas con lo que es la parte de la diabetes. Entonces, esta patología, la formación de las úlceras en miembros inferiores, se van a dar en personas de edad media, tardía, o lo que son la parte de adultos mayores. Y esto va a estar relacionado a lo que es la parte de insuficiencia vascular o lo que es la parte de la insuficiencia por una neuropatía sensorial periférica. Entonces, nuestro mayor representante es la diabetes que va a producir este daño. Factores de riesgo, diabetes mellitus, lo que es también el carcinoma espinocelular, que son unos factores que van a estar relacionados con lo que es aparición de más úlceras, e incluso una úlcera de miembros inferiores puede evolucionar o contener lo que es un carcinoma espinocelular. La forma de clasificar estas úlceras son de tipo venoso, arterial o neuropáticas. Entonces, lo que vamos a encontrar, estas ulceraciones de tipo venoso, generalmente vamos a encontrar a nivel de lo que son la parte de los malleolos internos. Van a estar relacionados a lo que es la parte de la trombosis venosa profunda y lo que es la parte de la flebitis. Entonces vamos a ver de que va a haber una éstasis a nivel de los vasos, lo cual va a producir una isquemia vascular localizada con lo que es la parte de formación de trombos. Entonces va a haber una inadecuada perfusión sanguínea y de nutrientes, aparte de los tejidos, y de esa forma va a producirse lo que es áreas de insuficiencia, lo que va a transformarse en ulceraciones y luego lo que es la parte de necrosis. Entonces va a tener un aspecto, como pueden ver acá, lo que es la parte de la úlcera, va a tener una forma bastante irregular, van a estar los bordes medio inclinados hacia lo que es la parte del interior, van a ser dolorosas a lo que es la parte de la movilización o a la misma exploración física. Esta parte clara que vamos a ver
medio blanquecina amarillenta, va a ser material de fibrina, que va a tratar de producir un tejido de cicatrización como de segunda intención, pero también va a haber material de tipo necrótico. Como esta ya es una puerta de entrada bastante grande y estamos hablando de lo que son la parte de miembros inferiores, el mismo ambiente, lo que son la parte de los fomites, puede darnos una proliferación bacteriana secundaria, entonces se puede acompañar de formación de pus. Entonces vamos a poder observar en algunos casos que puedan estar acompañados fuera de lo que es una úlcera, con formación de lo que son la parte de los abscesos. Ahora, esta lesión, por la misma característica, puede evolucionar por lo que es la parte de fricción y daño y producir una atipia celular, por lo que es el tratar de repoblar o rellenar ese espacio dañado, puede provocar de que haya una atipia a nivel de lo que es los núcleos y se forme un carcinoma espinocelular. Entonces, ese es el riesgo que existe a nivel de lo que son la aparición de úlceras en miembros inferiores. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, otra imagen de lo que es la parte de ulceración de tipo venosa. Ya estamos hablando de que en este caso ya hay una flebitis, hay un compromiso de venas profundas, lo cual produce una necrosis de lo que es la parte de la piel. Vamos a encontrar lo que es tejido de reparación hialino. Entonces, estas lesiones van a tender por la insuficiencia vascular a producir una proliferación celular de tipo atípica, lo cual va a llevar a transformar a lo que es un carcinoma espinocelular. Y cuando ya hemos visto lo que es la formación del carcinoma espinocelular, tiende primeramente, digamos, a crecer en lo que es la parte periférica y luego avanzar en lo que es la parte de profundidad. Entonces, esas son sus características que hemos estado viendo en lo que es la parte del carcinoma espinocelular. Entonces, va a empezar a avanzar a lo que es la parte de profundidad y luego vamos a tener que hacer un seguimiento y ver lo que es la parte de los ganglios, si están afectados o no, y ver, digamos, la posibilidad de algún tratamiento o derivar con oncología o trabajar en conjunto con oncología. También podemos encontrar úlceras de tipo arteriales. En este caso va a haber arteriopatías periféricas, lo que es la parte de la aterosclerosis, pero su característica de estas úlceras va a ser que van a producir un dolor nocturno intenso. Entonces, cuando se pueda modificar lo que es la parte de la posición de los pies entre levantar y bajar, entonces eso va a modificar la intensidad del dolor. También su distribución, ubicación, como estamos hablando de miembros inferiores, va a estar dado a nivel de lo que es la parte de la pantorrilla, zona pretibial, supramalleolar, y que también puede llegar a afectar a nivel de lo que son la parte de los dedos de los pies. En este caso, las úlceras van a tener aspectos desacabocados y los bordes van a estar delimitados. Cuando se observa lo que es la parte de aparición de estas úlceras arteriales y existe lo que es la parte de hipertensión arterial, a esas úlceras se las denomina úlceras de Martorell. Entonces, solamente va a ser una combinación de una insuficiencia arterial acompañada de una hipertensión arterial periférica. Entonces, a diferencia de lo que hemos visto en lo que son las úlceras venosas, entonces estas van a ser más profundas. Van a formar lo que son la parte de las escaras negras, tejido necrótico. Va a haber eritema alrededor de lo que es la parte de la lesión. Entonces, vamos a poder observar esa característica como placas, como si estuviesen, digamos, carbonizadas o quemados, pero va a ser por la disposición del tejido de tipo necrótico. Entonces, observen que aquí vamos a ver lo que es la parte del tejido necrótico. Hay tejido hialino, reparación, intento de granulación, bordes lo que son eritematosos,
igual con aspectos irregulares. Entonces, esas características vamos a encontrar en lo que son la parte de úlceras arteriales. Se puede pedir un apoyo de lo que es la parte de geografía y de esa forma entonces podemos resolver esta situación. Podemos encontrar también la manifestación de que haya una combinación entre lo que son la parte de úlceras arteriovenosas. Entonces vamos a encontrar a nivel de lo que es la parte de lo que son la parte de los maleolos, maleolo interno, tipo venoso, y podemos encontrar más hacia lo que es la parte distal, con tejido hialino, teniendo las mismas características de una úlcera de tipo arterial. Y lo que son la parte de las úlceras neuropáticas, vamos a encontrar a nivel de lo que son la planta de los pies, a nivel de los dedos y tobillo. Y es lo que vamos a poder observar en lo que es la parte del pie diabético. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que pasa? Disminuye lo que es la parte de la sensibilidad periférica, entonces se empieza a comprimir lo que son la parte de la irrigación arterial y venosa. Existe modificaciones de las estructuras arteriovenosas, producen áreas de isquemia, necrosis, y las cuales, al haber una alteración de los nervios periféricos, no van a permitir que se envíe el impulso nervioso de dolor. Entonces, la isquemia se va a transformar en necrosis y de esa forma va a ir avanzando en lo que es la parte de el famoso pie diabético. Ahora, lo que es la parte de los pies diabéticos van a tardar en lo que es la parte de cicatrización porque van a estar relacionados también a un problema arteriovenoso y neuropático. Entonces, hay una combinación de estas situaciones arteriovenosas y neuropáticas, lo cual va a producir de que cuando se intente que granule este tejido, entonces va a tardar mucho más que una herida normal. ¿Por qué? Porque va a haber una insuficiencia vascular y al no percibir la persona dolor en esa área y una presión va a producir que se produzca más áreas de isquemia, entonces va a avanzar más la necrosis. Eso es lo que pasa en el pie diabético. Entonces, el tratamiento general que se va a hacer en lo que son la parte de lo que son las úlceras de miembros inferiores. En el tratamiento general, entonces, vamos a tener que corregir los factores que van a producirnos estas insuficiencias vasculares arteriovenosas. Eso quiere decir de que vamos a tener que mejorar si hay casos de isquemia, entonces vamos a tener que modificar estos factores. Si es hipertensión arterial o lo que es la parte de trombosis, vamos a tener que mejorar esas situaciones. Lo mismo lo que es la parte de la diabetes, mejorar lo que es la parte de la circulación, y de esa forma recién vamos a poder hacer una corrección y un tratamiento sobre estas lesiones. Como hemos podido ver, entonces, lo ideal es humedecer estas lesiones con lo que son la parte de apósitos húmedos para evitar de que aumente lo que es la parte de la necrosis y podamos también retirar lo que son la parte de las escaras. Podemos utilizar corticoides para evitar, digamos, que haya un proceso inflamatorio, para disminuir lo que es la inflamación. Vamos a debridar lo que es el material necrótico para que se produzca tejido de granulación de segunda intención y podemos utilizar lo que son la parte de antisépticos en lo que es la parte de la limpieza, lo que es la parte de diodopovidona, povidona, agua oxigenada. Entonces vamos a hacer una curación de tipo plana
y también podamos utilizar lo que son la parte de los antibióticos para evitar una sobreinfección bacteriana. También se puede recurrir cuando ya hemos empezado a hacer granular el tejido a la aplicación de lo que son los injertos libres de piel. Entonces, de esa forma vamos a poder cubrir lo que son la parte de las úlceras, pero si no corregimos los factores de la insuficiencia vascular, hagamos todo esto, no va a servir, va a rechazar el injerto. Entonces tenemos que corregir lo que es la parte de la perfusión vascular. Entonces, si estamos viendo que hay una insuficiencia venosa, lo que es la parte de la formación de trombos, entonces en una flebitis, entonces tenemos que empezar a movilizar lo que son la parte de los miembros inferiores, y empezar a utilizar anticoagulantes tipo warfarina, controlando también lo que es la parte de función hepática renal, o si los pacientes tienen lo que es la parte de insuficiencia renal o tienen una insuficiencia cardíaca congestiva, tratar de mejorar inicialmente esas patologías para que nos mejore lo que es la parte de la irrigación y de esa forma podamos resolver estas úlceras. Bien, entonces con eso hemos concluido lo que es la parte del temario teórico de lo que es la parte de la materia de dermatología. Bien, está pendiente lo que vamos a hacer, lo que es la parte práctica. Bien, si me dan unos minutos, les puedo mostrar lo que son la parte de los modelos de lo que son las historias clínicas, que es la parte de su trabajo. Denme un segundo, por favor. Bien, existe una infinidad de lo que son la parte de las historias clínicas. Acá les estoy mostrando lo que es una historia clínica de dermatología. Entonces podemos ver si es la primera vez que viene el paciente, igual lo que es la fecha, nombre del paciente. Si quiere manejar criterio ético, pues si es algún familiar o algo, es preferible que le coloquen NN, o sea, no nombre, la edad, sexo, datos generales. O sea, todo esto son lo que son datos generales que nos sirven. No se olviden que hemos visto patologías endémicas, incluso lo que es la parte de la Leishmania, entonces vamos a poder ver, digamos, áreas específicas. Entonces nos sirve para ver dónde está ubicada lo que es la parte de la persona, o si es que es una patología cosmopolita, entonces vamos a poder descartar otras patologías. Este es un modelo de tipo ya más planilla para lo que es la parte de consulta externa. Entonces, a la parte, digamos, de la exploración, de lo que vamos a ver, en qué regiones vamos a encontrar las lesiones, si vemos presencia de acné o comedones, vamos a colocar directamente, vamos a ver si es localizada, generalizada, vamos a ver comedones que están ubicadas en tal lugar. Va a estar afectado, entonces, rostro, o vamos a colocar tercio medio de mejilla al lado derecho, coma, región cigomática izquierda, entonces colocamos tronco. Entonces, si vemos procesos inflamatorios, región afectada, si vemos una dermatitis, si está expuesta o está en área cubierta. Igual nos sirve para lo que es la parte de lo que son las diferentes patologías que hemos estado viendo, como son las dermatitis de contacto por plantas,
Vemos si las lesiones son simétricas o asimétricas, si están en tanto en el lado derecho como izquierdo. También si puede ser, si están ubicadas específicamente en área genital, cuando hemos visto lo que son la parte de patologías relacionadas con ITS, o lo que son la parte de dermatitis de contacto. Entonces se va viendo, digamos, lo que es la parte de la descripción en forma general, lo que es la parte de la ubicación. Entonces, tipo, podemos ver lo que es la parte de una dermatitis, podemos ver las características, qué lesiones se presentan, vamos a ver lo que es si distribución simétrica o asimétrica, o si es una micosis. Entonces, si es polimorfo, de diferentes formas, o en forma de anillos concéntricos, entonces vamos a empezar a colocar lo que es la parte de la característica, en este caso lo que son el número de lesiones, pero esto ya les hablo como especialidad. Entonces, el tamaño de las lesiones, si están agrupadas, los límites, la coloración, lo que es importante en lo que son la parte de los nevos, y comparación con alguna otra enfermedad. Entonces, esta es una parte de una ficha, digamos, de lo que es la parte de dermatología. Ahora, yo manejo, digamos, este otro modelo igual de lo que es la parte de historia clínica, pero esto es general. Igual, en este caso como consulta externa, igual fecha, lugar, o sea, lo que son la parte de datos generales de la persona, el motivo de consulta, entonces si producen erupciones o si producen, digamos, presencia de comedones o acné, entonces ya cambiamos acá y colocamos lo que es la parte de la enfermedad actual, cuadro clínico de tanto tiempo de evolución, Entonces hay de todo para poder ver. En este caso, dolor abdominal, ingesta de ivermectina, fiebre, náuseas, situaciones que se presentan. Y en el examen físico te puede colocar directamente lo que es la parte de la región donde han encontrado las lesiones, siempre yendo de arriba hacia abajo. Cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, extremidad superior, inferior. Entonces se va describiendo las lesiones que vamos a encontrar. Entonces nos puede dar una impresión diagnóstico y una conducta y tratamiento. Cuando hagan, por favor, lo que es la parte de sus historias clínicas, en el caso de que vean, digamos, algún paciente algo, por favor, en alguna parte coloquen su nombre, porque si bien va a estar el nombre del paciente acá, si no colocan su nombre, va a ser una historia clínica que puede estar muy bien elaborada, pero necesito que coloquen lo que es la parte de su identificación, su nombre. O pueden colocar acá, por ejemplo, médico tratante, su nombre. Entonces no hay problema, pero tiene que estar especificado. Entonces les vuelvo a repetir que en lo que es la parte de de estas historias clínicas que van a presentar, es importante, dependiendo cómo lo enfoquen, digamos, digamos, es para consulta externa. Una historia clínica, propiamente dicho, va a tener lo que es la parte de enfermedad actual, motivo de consulta, va a tener lo que son la parte de los antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos. Lo que voy a revisar bien con calma va a ser lo que es la parte de su descripción de lo que son la parte de las lesiones, las características, ubicaciones. Y por otra parte, de esta misma historia clínica que están mencionando, por ejemplo, si me mencionan que llega a un diagnóstico de micosis fungial, bien. Entonces, cuando hagan la defensa de su paciente, de su historia clínica, pueden hacerlo en un PDF, en un PowerPoint, pero tienen que adjuntar en eso lo que es la parte de la fotografía donde está su lesión que han descrito en su historia clínica. Eso quiere decir que les dificulta lo que es la parte de
inventarse. Por eso es que quiero que vean algún paciente, ya sea una patología simple de algún familiar, conocido o amigo, o de ustedes mismos, que les pueda servir para que puedan, digamos, respaldar y defender y aumenten su conocimiento sobre ese tema. Y de la forma que van a ir presentando lo que es la parte de pequeñas presentaciones de sus casos, eso va a servir de feedback o refuerzo a ustedes mismos para lo que es la parte del proceso de aprendizaje, porque también van a poder incluir imágenes diferentes de las que hemos estado viendo por situaciones de distancia y lo que es la parte virtual. Bien, no sé si hay algún comentario, alguna duda al momento, por favor. ¿No hay duda, algún comentario? Bien, entonces el tope de lo que va a ser la parte de entrega de lo que es la parte de la historia clínica está para el 12 de noviembre. Yo voy a subir, digamos, estos datos mañana, más los datos más generales para lo que va a ser la actividad práctica. Voy a tratar de habilitar lo que es la parte de la plataforma de la universidad para que podamos usar como aula virtual. Está habiendo unas dificultades técnicas para hacer eso, pero vayan trabajándolo y esto va a ser para hasta el 12 de noviembre. Después de eso vamos a fijar una fecha para lo que es la pequeña defensa de lo que va a ser su presentación de su caso. Van a poder compartir en lo que es la parte de la plataforma, se va a programar, digamos, reuniones sincrónicas y van a poder ustedes utilizar lo que es la parte de presentación en este mismo Meet. Se les va a permitir lo que es la parte de la presentación. Van a presentar y pueden todos participar preguntando en forma ordenada. Si hay alguna duda o algún comentario. Esto para que vayamos aclarando muchos de estos temas. Sé que muchos van a presentar temas similares, pero voy a ver lo que es la parte del enfoque, también lo que es la parte de su criterio de análisis del paciente, y de esa forma van a llegar a tener lo que es su totalidad de nota. Y adelante, Mauricio, por favor. Doctor, buenas noches. Si bien recuerdo, bueno, me estoy fijando en el calendario, sale 12 de noviembre, el día viernes, ¿no? Si no me equivoco. Correcto, ese es el último tope. Tenemos el calendario, digamos, de lo que son los exámenes cuartos parciales, es hasta el 13, que se tienen que subir todas las notas. Tenemos del 20 al 13. Entonces, prácticamente tendríamos un mes para presentar lo que son la parte de las historias clínicas. Y más adelante, después de que pase lo que es la parte de exámenes, vamos a programar lo que es la parte de la defensa. Si alguien ya quiere hacerlo más rápido, mejor todavía, si van a tener tiempo para estudiar para los finales. Por eso es que no estoy tratando de juntar todo para que sea más fácil para ustedes y tengan tiempo libre para sus otras materias. Por eso es que hay ese margen, ese lapso de lo que es prácticamente casi un mes para que puedan elaborar estas sus historias y las puedan presentar. Y lo que son la parte de las historias clínicas, vamos a ser sinceros, una historia clínica de consulta externa o lo que es la parte del servicio de emergencia, se la puede realizar en 1 hora máximo. Una historia, digamos, clínica en el servicio de emergencia en 15 minutos, a veces nos toca hacerlas. Pero les estoy dando, digamos, todo ese tiempo para que ustedes vean y también hagan tranquilos de acuerdo a su tiempo, la disponibilidad también de las personas que van a estar cerca o que van a colaborarles como pacientes, y de esa forma puedan presentarlo, o sea, con anticipación. Si lo van elaborando ya una pequeña presentación de un PowerPoint de 3 o 4
diapositivas, donde van a tener los datos generales del paciente, lo que es la parte de la imagen, el que lleva su diagnóstico, su tratamiento. Perfecto. Entonces, de esa forma vamos a tener lo que es la calificación práctica. No sé si ya tienen, digamos, una fecha tentativa de lo que son la parte de sus exámenes y más específico de nuestra materia. No sé si ya han estado hablando para coordinar o todavía. Aún no se sabe, doctor. Ya, gracias, Pedro. Entonces, vayan trabajando lo que es la parte de sus historias, por favor. Voy a revisar con calma, digamos, todas estas sus historias. Voy a estar viendo cómo están desarrollándolas y también lo que va a ser la parte de su presentación. De lo que va a ser la parte de la historia clínica y lo que va a ser la parte de su presentación, esa va a ser su nota práctica. O sea, no va a haber directamente un examen práctico. Va a ser su defensa de su historia clínica. Yo puedo preguntar, pueden preguntar sus compañeros, y dependiendo de cómo responden y si está de acuerdo a lo que es la parte de la patología, digamos, que han propuesto y es el diagnóstico exacto, perfecto. Y si no, puede bajar lo que es la parte de la nota práctica. Por eso les digo, esta vez, esta es su opción de ustedes para mejorar lo que es la parte de las notas y ustedes son los que se van a colocar la nota práctica. Bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario, algo. A ver, primero, Cindy, primero, por favor. Luego, Edward. Primero, Cindy, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Yo le quería preguntar si todo lo que vamos a presentar solo va a ser, digamos, en Word y PDF y nada de físico. Bien, existe la ventaja, digamos, de que puedan presentarlo en forma digital. Por eso necesito, digamos, que estén con sus nombres. Por eso voy a tratar de habilitar entre hoy y mañana. Yo les voy a avisar, deme por favor hasta el día viernes, hasta las 11 de la mañana, para avisarles si es que puedo habilitar la plataforma de la universidad, para que puedan mandar por la plataforma y se pueda recepcionar todos los trabajos, y no, si no, va a ser todo inbox. O sea, lo que va a ser más fácil para ustedes si lo es en formato digital, porque de esa forma ustedes van a agarrar, van a transcribir en Word, lo van a poner en PDF, lo que es la parte de la historia clínica. De la misma forma, lo que es la parte de sus presentaciones puede ser un corto, digamos, igual, un PowerPoint que lo manden, o pueden mandar, como hemos estado haciendo de las clases, la transformación a un PDF. Y eso es menos cantidad y menos trabajoso que les diga de que traigan algo físico con fotografías impresos a colores, o sea que también incluye en lo que es la parte de desplazamientos y lo que es la parte de presentar directamente en los diferentes formatos. Entre más práctico sea, digamos, la forma de presentación, menos complicado, es más fácil. Si lo tienen en digital, entonces mejor todavía, porque eso se va a tener en constancia, tanto de que ustedes han enviado y como yo lo he recepcionado. Lo que pasa es que muchas veces cuando son los problemas de de lo que son los documentos físicos, o se traspapelan o se pierden, puede darse esa situación. Pero en este caso, como hemos estado viendo con lo que son los exámenes, su constancia que han tenido de los exámenes, eso permite a ustedes saber que han entregado, que han hecho su examen y que tienen una nota. Y eso no puede modificarse. De la misma forma,
al enviar en forma digital lo que son los trabajos de la historia clínica y lo que va a ser su presentación, que igual va a estar grabada en lo que es la plataforma, ya hay una constancia de que han defendido su trabajo. Esa es la ventaja que habría, Cindy. O Cindy. Gracias, doctor. Bien, Edward, por favor, tenías una consulta. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Edward. Entonces, desde ya, podemos ir elaborando ya la historia dermatológica, ¿no? Correcto. Si ustedes, como les digo, quieren ganar tiempo para estudiar sus otras materias y aligerar lo que es la parte de su carga, ya pueden empezar a hacer lo que son la parte de su historia clínica y presentarlo. Desde a partir de hoy hasta el 12 de noviembre es el tiempo que tienen para entregar lo que es la historia clínica. Después de que pase la entrega de lo que son las historias clínicas y pasen lo que son la parte de los exámenes, vamos a coordinar para que se programe una fecha para que ya empiecen a dar sus defensas de sus casos clínicos, de las historias que han presentado. De esa forma, las personas que lo liberen mucho más antes van a tener ya la libertad de poder disponer más tiempo para lo que son los siguientes exámenes para las materias troncales y dedicarles su tiempo. Por eso es que les estoy dando esa opción de que lo puedan presentar más antes, pero después de lo que son la fecha del 12 de noviembre, nosotros vamos a coordinar, como hemos estado haciendo las clases, para que pueda presentarlo. Entonces, no se preocupen, o sea, la presentación no va a ser que les pregunte como si fuesen dermatólogos, o sea, milimétricamente, sino ustedes van a presentar su caso. Entonces, mi caso es paciente tanto, de tanta edad, que ha presentado cuadro clínico de tantos días de evolución o de tanto tiempo de evolución, que se caracteriza por aumento de dolor, temperatura, enrojecimiento, presencia de vesículas, pápulas. Ahí va. Al examen físico se le ha podido encontrar en tal región tal lesión. Entonces, una vez analizada esta situación, entonces se ha llegado a la conclusión de impresión diagnóstica de tal patología. Entonces, se ha solicitado exámenes complementarios, como tal histopatología, dermopatología, antibiótico terapia, cultivo y un antibiograma para hacer lo que es la parte de antibiótico terapia. Y su conducta que ha iniciado inicialmente, qué tratamiento están utilizando para esa patología. De esa forma, una defensa así cortita, como un pase de guardia que se llama, no tarda más de 5 minutos. Pueden preguntar diferentes personas, o sea, entre ustedes se pueden preguntar, yo puedo preguntar una pregunta o dos, referente a tu tema, pero no va a ser para atacarte directamente con lo que es, o atacarlos con lo que es la parte de profundidad de lo que es el estudio. No les voy a decir, entonces a nivel microscópico, ¿qué se observa en esa patología? No va a ser así, sino que por qué han llegado a ese diagnóstico, cuál es su diferencial. Entonces, de esa forma vamos a poder resolver. Eso es lo que vamos a hacer, Edward. Doctor, otra preguntita. Adelante. Una vez enviado la historia dermatológica, usted va a hacer una observación, ¿no? Y si fallamos en algo, nos dirá, digamos, como para que nosotros corrijamos y lo mejoremos para nuestra defensa ya en lo que es en la siguiente fecha. Bien, Edward, esa es una buena pregunta. Lo que sí, digamos, se va a hacer, digamos, se les va a dar tips para que puedan mejorar lo que es la parte de su presentación. O sea, la historia clínica va a tener un porcentaje.
Por eso igual a nivel de lo que es la página de internet, en lo que son los diferentes centros de salud, hay historias clínicas, modelos. Se les va a dar tips para que puedan mejorar en su defensa de su caso. Eso quiere decir de que voy a dar un mayor porcentaje a lo que va a ser la defensa. Eso quiere decir que puede ser que la historia clínica, esto yo les voy a confirmar, valga de lo que son la parte de los 35 puntos, que es la parte práctica, que le dé a la historia clínica un valor de un 40% de los 35. Y el otro 60% sea su defensa. Pero les voy a dar, digamos, tips para que mejoren y que revisen algunos puntos para lo que es la parte de su defensa. Eso es lo que se va a hacer. Entonces, por eso háganlo. Tienen un mes para hacer lo que es la parte de su historia clínica. Vean. Pueden buscar también, digamos, en lo que es la parte del internet. Hay modelos de historias clínicas, de consulta externa o misma historia clínica. Guíense con esos modelos. Lo importante es la información útil que sirve para el caso. Por ejemplo, si tenemos, digamos, acné, por ejemplo, a nivel de lo que es rostro, ya, digamos, ya una descripción mucho más amplia de lo que es el sistema cardiovascular, por ejemplo, que me coloquen corazón rítmico regular, normofonético, sin ruidos sobreagregados, entonces ya no es tan importante, digamos, en lo que es la parte de dermatología. Sí, en la parte de medicina interna es muy importante, pero también tienen que desarrollar lo que es la parte de la descripción de las lesiones que están observando. Por ejemplo, no es bonito ver, digamos, en una historia clínica donde, por ejemplo, se diga, voy a cambiar de tema. Por ejemplo, una contusión, una equimosis, por decirles. No es lo mismo decir, digamos, equimosis en cara a que diga, se observa equimosis color violácea de 2 por 1 centímetros en región geniana, lado derecho. Entonces, específicamente sé dónde está esa lesión. Por ejemplo, si es que, digamos, observan, digamos, lo que es Muguet, entonces van a escribir lo que es la parte del Muguet, entonces van a ver si está a nivel de la úvula, lo que son la parte paladar blando, duro, entonces es más bonito cuando se dice de... Entonces, a la revisión de cavidad oral se observa placas blanquecinas, entre paréntesis Muguet, que se encuentra a nivel de lo que es la parte de la úvula, los pilares laterales o a nivel de las amígdalas, o a nivel de lo que es la superficie de la lengua, es mejor a que solamente colocar y decir presencia de Muguet en boca. Entonces, entre mejor hagan su descripción de las características de la lesión, eso va a ser, digamos, mayor puntaje, porque también, como ahora hemos podido ver en estos últimos temas, han visto que también se producen procesos de dermólisis y ya hemos visto otras patologías relacionadas con medicamentos o de tipo autoinmune que producen dermólisis. Entonces, tenemos que tener una descripción más organizada según lo que son las diferentes regiones para que se vea mejor nuestro trabajo como profesionales. Y de ahí se les va a formar el hábito para ser un poco más detallistas. Eso es lo que se va a controlar. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo más, por favor. Bien, entonces por favor vayan elaborando lo que son la parte de sus historias clínicas. Ya han agarrado micosis a nivel de lo que son la parte de las uñas. Indiquen, digamos, qué características corresponden.
en lo que hemos estado viendo, en lo que son la parte de las micosis fungiales, a cuál de los tipos les sugiere o les orienta. Lo mismo de las lesiones, cuando se van viendo lo que hemos visto, los subtipos, entonces, a cuál más o menos les orienta lo que están valorando en una persona. Todo vale en lo que son los temas que hemos estado viendo, para lo que es la parte de sus casos. Así sea melasma, es válido, pero tiene que haber una foto de respaldo y la parte de la descripción, ver lo que es la parte del tratamiento. Entonces se van a preguntar esas situaciones. Como les digo, esta modalidad de que tenga la nota práctica de esta forma es mucho mejor a que yo agarre un montón de láminas y directamente a cada uno les pregunte 3 o 4 láminas. ¿Qué es esta patología? Muchas se parecen. Y vean, digamos, ahora lo que es piodermitis, con lo que es, digamos, lo que es la parte de erisipela y con lo que hemos visto ahora con lo que es estas patologías que hemos visto más profundas. Entonces, son lesiones muy similares. El estafilococo aureus produce diferentes patologías, si se han visto. Ahora, la anterior semana lo mismo. Entonces, no es la intención de ser, digamos, mezquino en la nota, sino que ustedes empiecen a tener esa actividad más dinámica, más práctica, para que puedan, digamos, desenvolverse con los pacientes y ver lo que es la parte de la evolución, lo que es la parte de la valoración de estos pacientes. Y eso les va a servir de práctica para lo que es la parte de medicina interna y para lo que son las diferentes especialidades, pediatría, ginecología, cirugía. Entonces, para cuando les toque lo que es la parte del internado, entonces ya estén habituados a lo que es la parte de elaboración de historias clínicas, siendo más cuidadosos en el área que les toca para que no omitan ningún elemento. Bien, si no hay alguna duda o un comentario, entonces vamos a dar por finalizada la clase y la siguiente semana, en el horario que nos toca habitual, vamos a empezar a aclarar lo que son la parte de las dudas que puedan tener, digamos, en lo que es la parte práctica. Pero yo hasta el día viernes, hasta las 11 de la mañana, yo ya les voy a avisar si es que se puede habilitar lo que es la parte de la plataforma de la universidad para que puedan enviar por ahí sus trabajos o en su defecto directamente inbox. Pero no se olviden, por favor, cuando hagan sus historias clínicas, colóquense como médico tratante, sus nombres, apellidos, para que pueda, digamos, calificar. Porque me va a llegar la historia clínica de sus pacientes, pero no va a estar su nombre. Esa es la dificultad que hay. Y muchos en el grupo de WhatsApp no están con sus nombres completos, sino están con algunas iniciales o algunos otros nombres. Entonces es muy difícil controlar de esa forma. Bueno. Entonces, si no hay dudas, comentarios, les deseo una buena noche, un buen descanso. Mañana que tengan un bello día. Y mis mejores deseos de éxito para ustedes. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias.